Cuéntanos de qué trata La biología del odio. La biología del odio es un libro que es una compilación de artículos que escribí en los últimos 5 años, del 2015 para acá, 4 en realidad, ¿no? Últimos 4 años, y la mayoría de ellos tiene como tema ya sea violencia de género o fundamentalismo, ¿no? La parte de violencia de género está compuesta por artículos que se escribieron sobre la marcha de una serie de situaciones que se vivieron en el Perú alrededor de la violencia de género, casos emblemáticos de violencia sexual, de feminicidio, ¿no? Y el intento de estos artículos es explicar el fenómeno de la violencia conectado a sucesos, digamos, locales y cotidianos de estas expresiones de violencia en el Perú, a partir del uso de recursos teóricos, ¿no? Uso bastante la teoría de Rita Segato sobre la violencia de género, y la idea es presentar esta información de una manera accesible a un público amplio. Y por otro lado está la segunda parte del libro, que se refiere a el tema de los fundamentalismos a partir de la campaña Con mis hijos no te metas, ¿no? También una serie de escritos que fui haciendo en torno a esta campaña, ¿no? Y que intentan explicar, o más bien desmontar la retórica que se fue construyendo, explicar los miedos sobre la base de los cuales esta campaña de este proyecto político se arma, ¿no? Entonces un paralelo entre la mafia, ¿no? Y la corrupción y la violencia de género. Uh-huh. ¿Puedes explicarlo un poquito? Sí. Una cosa que a mí me parece bien importante es entender todo lo que tiene que ver con el género, ¿no? Vinculado al funcionamiento más amplio de la sociedad, ¿no? O sea, lo que pasa con los hombres y las mujeres y con el terreno simbólico del género, creo que es un terreno que nos ayuda a entender qué está pasando en la sociedad de manera más amplia, y entonces existen analogías bien interesantes y conexiones bien interesantes con otros campos que solemos pensar como totalmente separados, ¿no? Por ejemplo, la violencia de género y la corrupción o el crimen organizado los vemos como temas completamente diferentes, con dinámicas completamente diferentes. Y yo creo que no. Yo creo que si vemos un poco, digamos, la matriz básica de cuestiones como la violencia de género y digamos, las bases de poder de las cuales surge, y luego miramos también la corrupción y la mafialidad, ¿no? Y las bases, estructuras básicas de las cuales surge, encontramos una serie de elementos análogos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la masculinidad hegemónica y la manera como funciona el mandato de la masculinidad entre pares, ¿no? Que suele constituir suerte de cofradías masculinas, ¿no? Porque, como decía hace un rato, hay toda una exigencia de parte de los pares de probar potencia, ¿no? Entonces, y esto se da a partir de esta potencia, se extrae de los cuerpos y de los seres femeninos o feminizados, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí de rapiña, ¿no? En que funciona la masculinidad, que tiene que tomar de esos cuerpos para poder actualizar su poder y este lugar de estatus que constituye la masculinidad. Los intereses compartidos con otros hombres muchas veces generan una suerte de cofradía y de complicidades, ¿no? Y eso lo vemos clarísimo, pues, por ejemplo, ¿no? Cómo funciona la justicia en este país, ¿no? Donde hay una serie de lógicas patriarcales que las manejan también quienes distribuyen justicia y que terminan generando impunidad para con
hombres que cometen actos de violencia como violación, intentos de feminicidios o feminicidios, etcétera, ¿no? Entonces está este elemento de expropiación para el estatus, está el elemento de cofradía y de complicidad para mantener un poder, ¿no? Y esto, por ejemplo, estos mecanismos básicos de poder los vemos operar también en instituciones mafiosas, ¿no? Y yo creo que esto, digamos, también se vincula con el tema de la corrupción. Entonces tenemos como estructuras básicas, ¿no?, de rapiña, por un lado del cuerpo de las mujeres, por el lado de la corrupción y de la mafialidad del bien común, ¿no?, o del bien público, ¿no? Y tenemos sistemas de complicidad, ¿no?, al estilo de corporación o de cofradía, ¿no?, que sostienen ciertos intereses y en ese sentido un tipo de poder, ¿no? Entonces defender, digamos, el tema de la igualdad de género es defender un tipo de desmontaje, ¿no?, que también lo necesitamos en otros espacios de la política y de la sociedad, ¿no? Cuando leo los artículos sobre la mafia, pienso en César Nostroza y toda esta gente. Uh-huh. Y hace poco se bautizó, ¿viste? Ah, sí, exacto. Y es como que todo encadenado, ¿no? Todo este sistema de alianzas igual, religión y, no sé, pues, más fujimorismo, religión, César Nostroza, el Poder Judicial, todo. Es que finalmente te das cuenta en todos esos elementos qué es lo común. O sea, son personas que defienden esquemas de acumulación desigual, ¿no? De aprovechamiento desigual, ya sea de los cuerpos, ya sea de los bienes, ya sea de la naturaleza, ¿no? O sea, algo que los une y que los hermana de las peores maneras es precisamente la apuesta por un proyecto social y político que defiende la desigualdad, ¿no?, que se ha sintetizado en este tema de ir contra la supuesta ideología de género. Entonces, al despotricar contra la supuesta ideología de género, en realidad están despotricando contra la igualdad, contra un proyecto de mayor equidad, ¿no?, en la vida colectiva y social, ¿no? Y la biología del odio la presentas hoy a las 5 de la tarde en la Feria del Libro. Hoy a las 5 de la tarde la biología del odio se presenta en la Feria del Libro. Todos y todas y todes invitados. Invitadas. Y justo hablando de este proyecto político, viene el segundo libro, en donde también participas, ya como una de las colaboradoras, ¿no es cierto? ¿Puedes leer el título? Sí, es Develando la retórica del miedo de los fundamentalismos, la campaña Con mis hijos no te metas en Colombia, Ecuador y Perú. Sí, otro librito. Justo lo estamos hablando de este proyecto político religioso, ¿no? Exacto. Aquí es un capítulo, ¿no?, de este libro. Hay toda una reflexión sobre el fundamentalismo, ¿no?, y cómo es que se puede considerar a estas fuerzas políticas que aparecieron a lo largo de esta campaña como un proyecto fundamentalista, ¿no? Y ahora comenzó con bastante fuerza la campaña esta de Con mis hijos no te metas, pero ahora está medio coja, ¿no? Está dormida, ¿no? Pero no hay que, digamos, perder la actitud de alerta al respecto de este tipo de campañas, y tampoco hay que olvidar que lo que sí ellos han logrado colocarse como un actor político reconocible, ¿no?, en el panorama político actual. Yo creo que sí son actores a los que hay que ponerles el ojo desde el lado de quienes creemos en la igualdad, en los derechos humanos. No hay que perder de vista que están ahí y no hay que hacerlo de menos, ¿no? Por otro lado, estamos en medio de una crisis política de dimensiones
no se sabe qué va a pasar en el terreno político, quiénes van a estar peleando por el poder en las próximas elecciones, y en ese caos se abre un espacio también, ojalá que no, para este tipo de propuestas políticas, de modo que hay que estar teniendo mucho cuidado. Es importante reflexionar al respecto de estos proyectos políticos, es importante conocer bien de qué va y qué es lo que están proponiendo para nuestra vida como sociedad, ¿no? Y este libro lo presentas mañana a las... Este libro se presenta mañana a las 6 de la tarde en la Feria del Libro, y van a estar en la mesa Juan Fonseca y Rita Segato comentándolo, y Cecilia Olea moderando.